en agosto, cuando la ADP firmó un acuerdo de iniciar el proceso, el año escolar, sin las interrupciones, a más bien sumarse a que ésta empiece sin dificultad. Una semana después, que se inicia la clase, ¿verdad? El 26, ha firmado un acuerdo y demás. Bueno, pues la parte que tiene que ver con la parte sur de Santiago, específicamente en una escuela de ahí de la otra banda de Santiago, amaneció paralizada las escuelas. El reclamo de que nombraron una directora de un centro, supuestamente no había concursado, no tenía las condiciones según la ADP, y fruto de ese hecho, bueno, pues allí están. No van a dar clase hasta tanto eso no se resuelva. Eso significa, ¿qué significa? No solamente que rompió ya el acuerdo, sobre todo esa parte de la ADP, porque se habla de la ADP, no se habla de un profesor de manera muy puntual, o de esa profesora que está reclamando que le den el puesto a ella o no. Es lo que se quebranta el, el pacto en sí, el derecho de seguir educando, de esa enseñanza-aprendizaje, y lo que conlleva esto, el compromiso que se asumió para que esos niños puedan tener ese acceso a la escuela, ya se ve interrumpido por este hecho. Ahí está la nota la traje como forma de decir algo de cómo el comportamiento de ese gremio, o por lo menos esa parte de ese gremio, sigue incidentando el sistema, quebrantando, dándole más estrés allá un sistema de escolaridad que de entrada viene golpeado con muchas limitaciones, y si le agregamos pues de alguna manera lo afecta. Y el estrés en toda su forma golpea. Pero para manejar el estrés, el sistema se estresa igual que los seres humanos, las máquinas, incluso los animales. Te somete a un animal a una molestia constante y él se estresa. Una condición es lo único que podemos recrear, hacer esa analogía en torno a la situación que puede estar sometida una persona, que se da en más de un ámbito de la vida. Pero hay circunstancias que es preferible, es mejor tratarlo con un especialista, alguien que sepa de esas cosas, que a la hora de manejar el estrés, sobre todo esa forma de agresividad. Por eso la tarde, martes, convida, invita, para que Ruth, Esther, Marte nos acompañe y nos hable de esos elementos tan necesarios como es la salud mental. Buenas tardes, Buenas querida tardes, mía. qué bueno que estamos otra vez aquí en este espacio de frente con la comunidad. Y sí, hay situaciones que te estresan, pero el calor que estamos viviendo realmente altera. Y hoy vamos a hablarle un poquito sobre el tema de la agresividad. Hay mucha gente que se confunde. ¿Lo que tiene es ira o es una persona agresiva? Pues la ira es simplemente una emoción repentina. Una emoción significa justamente eso, algo que de repente surge y de repente puede bajar. Por eso a veces se confunde también con los sentimientos. Los sentimientos son un poquito más permanentes, son más duraderos. Entonces, la ira es una emoción. Es como cuando cogí pique, ¿verdad? Me hicieron algo, me molesté en el momento, cogí pique y eso es lo que en el momento he tenido la ira. Pero si yo, después de que ya yo me emocioné, mantengo esa emoción alta, negativa, que es en este caso la ira, entonces cometo la acción, que es que doy el golpe, que discuto, que peleo, entonces ya estamos hablando de una conducta agresiva. Entonces, iniciando, explicamos la diferencia entre la agresividad y la ira. La ira simplemente es una emoción, algo circunstancial, algo repentino, algo que surge en el momento, provocado por ciertas situaciones, y la agresividad ya es el comportamiento. Es el acto en sí que tú cometiste y que se puede permanecer en el tiempo, puede convertirte en una persona agresiva o simplemente mantenerlo como una ira con el tema de la emoción. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la persona agresiva? Pues casi siempre la número uno es una conducta aprendida. ¿Y qué es una conducta aprendida? Bueno, cuando papá golpeaba a mamá en la casa, cuando entre hermanos vivíamos matándonos, que a veces entendemos, no, esos son problemitas de hermanos, cuidado con eso.
que se puede desarrollar más adelante en temas agresivos muy fuertes, incluso patológicos, y desde la infancia hay que irlo sanando, saber cuándo mis hijos están siendo agresivos y cuándo simplemente es ira porque los están molestando. La otra causa que posiblemente pueda ser es la de problemas hormonales. Hay personas que tienen situaciones hormonales, que está demostrado con los análisis de sangre y todos los análisis que hacen los médicos, pues se puede evaluar, a veces, por ejemplo, con el tema del estrés, cuando suben algunas hormonas, entonces las personas pueden tender a estresarse más y esto los lleva a irritarse mucho más. Pero también puede ser ya por una conducta patológica, o sea, tengo problemas de agresividad patológico como consecuencia de cualquier otra situación de salud. Por ejemplo, las personas que se estresan son más agresivas, las personas ansiosas tienden a ser más agresivas. Entonces, como consecuencia de eso, además de algunas psicopatías y otras más, pues puede desencadenarse en una persona agresiva. También puede ser circunstancial, en el momento me dio ira, porque me molestaron, porque me hicieron bullying, por la frustración, es una de las causas principales, que mucha gente no sabe manejar la frustración. O sea, hay gente que son buenísimas, Corsino, pero una maravilla de gente, hasta que usted le lleva a la contraria. Hay gente que si usted le tumba polvo, que si usted le dice que todo está bien, que si usted le da su cariñito, que si usted hace absolutamente todo lo que esa persona dice, entonces usted es lo mejor del mundo y esa persona es una maravilla. Pero en el momento en que usted le lleva a la contraria, en el momento en que las cosas no salen como las tenía planificadas o como estaba esperando que sucedieran, automáticamente esa persona no solamente desencadena en una explosión de ira, sino que casi siempre tienen una conducta agresiva, pero quizás silenciosa. Hay gente que son calladitas y un día explotan. ¿Por qué explotan? Precisamente por eso mismo, por la baja tolerancia a la frustración. Y usted preguntará, ¿en la calle qué ocurre? Veía ayer que un señor, hubo uno que le rozó el vehículo y ya él se paró de ahí, que ya quería matarlo, insultándolo y todo lo demás. Fíjense que yo entiendo de que no siempre el detonante de la agresividad o de la ira en el momento, la emoción de la ira, viene por el golpecito que se dio el vehículo o por el choque en el momento. Casi siempre estas personas vienen ya con otras situaciones anteriores, experiencias agresivas, experiencias de abuso, experiencias de frustración, experiencias de intolerancia a ciertas situaciones. Entonces, como ya vengo sobrecargada de estrés, por ejemplo, ese tapón que nos toca a nosotros aquí en la Barceló, que muchas veces me toca desde la clínica IMG hasta Pueblo Bávaro, me lleva a veces hasta 40 minutos. Entonces, hay gente que van en el camino que siempre se le hace tarde, porque usted sabe que va para un lugar a las 2 de la tarde y sabe que en el tapón fácilmente se le van 40 minutos, pues entonces salga antes. Si usted sabe que tiene que llegar 10 minutos antes, salga media hora antes de su casa para que no le tome el tapón y buscar otras alternativas para que entonces no se vea expuesto a estos niveles tan altos de estrés, porque si el cortisol le sube, que es la hormona del estrés, entonces puede tender no solamente a estresarse, sino a explotar en ira. Y esa ira constante es lo que se convierte en agresividad, que es la conducta agresiva. Entonces, volviendo al ejemplo del tapón, usted va en la carretera y ya sabe lo que le espera en el camino, ¿verdad? Nunca estamos preparados para un accidente, nunca estamos preparados para que las cosas nos salgan mal. Sin embargo, si llega a ocurrir, entonces, ¿qué yo hago? Mantener la calma en todo momento. Esa persona que decía o que se inventó de que respira hasta 10 profundamente, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Hay algunas personas que lo van por el tema de metafísica, por el tema espiritual, por el tema holístico, es válido, pero científicamente cuando usted respira profundamente, ese oxígeno, ese aire fresco que sube al cerebro, lo que hace es que modifica y hasta cambia sus emociones en ese momento. El aire fresco relaja el cerebro y por tanto relaja la mente y el cuerpo también. Incluso personas que tienen problemas de insomnio, con solo respirar profundamente muchas veces cuando está acostado, puede quedarse dormido, porque es tanta la relajación que el cuerpo entero se relaja y la mente dice, ya no voy a pelear más, no voy a pensar más, y entonces se da por vencida y también se duerme. Entonces, si usted
Cuando está conduciendo y se encuentra con estos casos de que usted sabe que le toca el tapón o usted no se lo esperaba, respire profundo, escuche una musiquita agradable y tómese su tiempo. Calcule de que ya no depende de usted. Hay mucha gente que rebasan a la derecha, otros que se meten en vía contraria y al final eso es lo que provoca accidentes y fíjense que ya estamos cansados de accidentes en esta zona. Es a cada rato una tragedia, a cada rato una catástrofe, a cada rato una barbaridad. Diario estamos teniendo aquí en esta ciudad, señores, accidentes que son lamentables, familias que son afectadas porque donde fallece una persona, donde afecta a una persona, se afecta a la familia entera. Entonces, para evitar todo esto, a veces simplemente con que usted esté calmado, si la otra persona está alterada, manténgase calmado usted. Casi siempre el pleito es entre dos, casi siempre son dos los que pelean y si usted no quiere pelear, es más fácil que el otro se calme. Ahora, si están alterados los dos, es muy difícil que la situación pase sin pasar a mayores. Entonces, evitarse los problemas en la carretera, a veces simplemente con respirar profundo, con usted escuchar una musiquita agradable y con usted ser consciente que si le tocó el tapón, le tocó el tapón. Y que usted no puede volar, porque no tenemos todavía de los carros voladores en el que usted le pasa cambio, acelera la turbina y usted vuela los vehículos que están delante de usted. Lamentablemente tiene que ir por carretera y esperar su turno, porque además las vías que tenemos, señores, es solamente para un carril de ida y un carril de vuelta. Si usted estuviese en la autovía, por ejemplo, que tiene por lo menos 4 carriles, usted puede manejar la velocidad de manera diferente. Pero en estas carreteras tan estrechas como esta era de la Barceló, entonces el estrés es mucho mayor en los conductores. Por eso hay que trabajar mucho la salud mental, las emociones, para que disminuya esa agresividad en la carretera, el estrés en la carretera y que también esto nos ayude a bajar los accidentes de tránsito. Latente, pero también se aprende a ser agresivo. Pero ¿cuáles son los tipos de agresividad? ¿Cómo un ser humano es agresivo? ¿De qué forma? ¿Cómo se puede considerar una acción, tipificarla como de agresivo? Todo aquello que te daña a ti mismo, que daña a otra persona en un acto violento es agresividad. Por ejemplo, el autodañarse, también la autolesión, que es muy común en adolescentes, que a veces se cortan las muñecas para ver si les duele, óigame bien. A veces no quieren suicidarse muchos adolescentes, pero quieren inventar, quieren una experiencia diferente, quieren un poquito de adrenalina y con un gilet, con una tijerita, comienzan a hacerse cortaditas para sentir esa emoción. Todo eso es autolesión. No se puede considerar agresividad en este momento porque no fue un estallido de ira, pero cuando usted lesiona a otra persona de manera violenta, a eso se le considera agresividad. Y como decía desde el principio, casi siempre viene de una conducta aprendida en la casa. Papá maltrataba a mamá, papá golpeaba a mamá, mamá se dejaba golpear o mamá era la agresiva. Y algo que la gente le encanta justificar, principalmente los viejos, si usted me excusa, es el tema de las pelas. Mucha gente justifica las pelas. Ay, yo soy ahora disciplinado por las pelas que me dieron. Pero ¿cuánta agresividad contenida tienes en base a esa agresividad que hubo en tu casa? Porque una cosa es la pela y otra cosa es el abuso y el maltrato, en donde muchos padres, en muchos familiares, en muchas personas de autoridad en el hogar hacían este tipo de actos y eran felicitados porque estaban disciplinando a los niños. Sin embargo, estos hijos que crecieron siendo maltratados en la edad adulta son los principales que maltratan. Yo siempre digo que hay muchas mujeres que permiten el abuso y la violencia en el hogar, el que el esposo las maltrate, que las golpee, que hasta le abolle un ojo y todo lo demás, precisamente porque si papi me golpeaba y luego tenía que abrazarlo porque era mi papá, entonces este esposo mío, yo se lo permito también. Entonces, en nuestro inconsciente quedan grabadas esas conductas, quedan grabadas esas experiencias y esto me puede llevar a mí también no solamente a ser agresiva, sino también a aceptar la agresividad en mi vida. Entonces, mucho cuidado con todo esto porque estas experiencias traumáticas, siempre lo digo, no tienen que marcarte de por vida. Un trauma psicológico, una violación sexual, el abuso, el abandono de los padres, todos ese tipo de traumas, el fallecimiento de un ser querido, no te tiene que marcar de por vida.
a veces experiencias propias de nosotros, de accidentes de tránsito, el estrés postraumático, no te tiene que afectar de por vida. Veía el otro caso, el otro día una jovencita de 27 años que fue violada sexualmente como a los 14. Es decir, tiene ya como 13 años con el trauma de la violación. Y yo le decía, pero no te puedes pasar la vida entera sufriendo porque, ay, me violaron. Óyeme, sí, te violaron, fue algo difícil, fue algo duro, fue algo lamentable, pero pasó. Entonces ya tu vida no puede depender solamente de esa violación. Ay, ahora no quiero tener pareja porque me violaron cuando era pequeña. Trabajar se me hace difícil concentrarme porque me violaron cuando era pequeña. No, ya ese trauma hay que superarlo y para eso estamos nosotros los psicólogos y siempre recomiendo para esto la hipnosis porque te saca mucho más rápido de ese trauma, de esa situación y entonces tú puedes seguir adelante independientemente de lo que te haya pasado. Un trauma no tiene que marcarte de por vida. Los traumas son para superarlo. Incluso la muerte y la pérdida de las personas que más amamos no te tienen que condicionar de por vida. Para eso está la ayuda psicológica, porque cuando un duelo supera los 6 meses, que llega ya a 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, estamos hablando de un duelo patológico y eso necesita intervención terapéutica para que puedas salir de ahí y seguir tu vida. Ahora bien, no vamos a cambiar el pasado, siempre lo repito, en psicoterapia, en cualquier enfoque psicológico, en psicoanálisis y en la hipnosis también, no cambiamos el pasado. Se te murió alguien, se murió. Fuiste violada, sí, sigue siendo violada, pero sí modificamos la forma en la que esa persona lo recuerda precisamente para que ya no le haga tanto daño. Vuelvo al caso de la jovencita. Si te violaron sexualmente a los 14 años, ya es tiempo de que tengas que superar eso y seguir adelante con tu vida. ¿Y cómo lo puedes lograr? Lamentablemente solo es difícil. Hay gente que dice, bueno, yo no voy a psicología porque me van a cobrar un dineral por hablar conmigo. No, no es por lo que se dice, no es por hablar contigo, es por lo que se logra con ese paciente que hay que cobrar porque uno trabaja esto y de verdad vivimos de esto. ¿Tenemos una pausa? Así es. Cuando retornemos, vamos a seguir hablando sobre todo la agresividad. Si es latente, si está ahí, se aprende a vivir con ella, a superarla, enfrentar, ¿verdad? Hacerse una vida más productiva, más efectiva. Pero después de esta pausa, seguimos hablando sobre la agresividad en el ser humano y más allá. Cómo afecta al otro ese tipo de conducta aprendida, como bien afirma Ruth. Pausamos y en breve regresamos.